a la hora de imprimir tanto roscas macho como tuercas en una impresora 3D, nos encontramos con el problema de las tolerancias. Si nosotros usamos Solid Edge y utilizamos las roscas que vienen por defecto, no nos va, o sea, usamos por ejemplo una métrica 20 tanto en la tuerca como en la rosca macho, como el tornillo, nos vamos a encontrar con que no somos capaces de roscar si imprimimos tal cual vienen en Solid Edge. Entonces tenemos que hacer alguna pequeña modificación. ¿Qué modificaciones tenemos que hacer? Pues o bien en el tornillo, o bien en la tuerca, o bien en ambos, debemos de aplicarle un factor de escala. Bien, ahora mismo, si nosotros vemos la rosca, este es el agujero roscado, este es el tornillo roscado, y si lo vemos desde el alzado, los perfiles coinciden perfectamente, ¿vale? No hay margen no hay tolerancia ninguna. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí a la pieza de tornillo y vamos a aplicarle una escala. Elegimos esta herramienta de agregar cuerpo con escala. Aquí le vamos a decir dentro de las propiedades que la escala no sea uniforme. Esto es muy importante. Y vamos a seleccionar el cuerpo. Le vamos a dar aquí a la tecla de verificar, al botón de verificar. Y aquí vamos a modificar la escala en X y en Y, pero no en Z. Esto es muy importante porque no queremos que el tornillo sea más corto de lo que es, sino que queremos que se encoja solamente en X y en Y. Bueno, en mi caso porque está orientado así. El eje Z es el eje longitudinal del tornillo, entonces en ese eje no queremos que se modifique la escala, y en el resto pues le podemos poner una escala. Esto aquí vais a tener que ir probando vosotros, pero le podemos poner por ejemplo una escala de 0,95. Bien, una vez que hemos terminado, le voy a dar a guardar y vamos a ver ahora qué es lo que ha pasado aquí. Mirad, en el conjunto ya vemos que hay una diferencia entre la pared de la tuerca y la pared del tornillo, porque hemos encogido el tornillo. Podríamos hacer lo mismo para la tuerca, pero bueno, yo creo que con esto sería suficiente. Y aquí, en función de vuestra impresora, de los parámetros que tengáis, del tipo de plástico, de la precisión, de la altura de capa, pues tendréis que ir modificando ese 0,95 que hemos usado aquí de factor de escala, porque a lo mejor con 0,98 es suficiente, o a lo mejor tenéis que bajar a un 0,92 o un 0,93, pero ya es vosotros ir probando. Cuanto menor sea la rosca, mayor factor de escala vais a tener que dar, o sea, más vais a tener que reducir. Y cuanto mayor sea la rosca, o sea, mayor sea el diámetro, quiero decir, y los filetes de la rosca, pues posiblemente el factor de escala lo podáis dejar más próximo a 1. Otra posibilidad para para solucionar el problema de las tolerancias entre agujeros roscados y tornillos es utilizar en el programa de laminado Cura las opciones de expansión horizontal y expansión horizontal de orificios. Estas las tenemos en el apartado de paredes. Iríamos aquí al engranaje. Deberíamos de clicar en estos dos apartados, en estos dos puntos. Sacamos estas dos opciones y aquí nos explica un poco lo que hace cada una. Entonces, aquí nos dice que un valor positivo en este apartado, si ponemos valores positivos, aumentan el tamaño del orificio, y los valores negativos reducen el tamaño del mismo. Entonces, en este caso, nosotros podríamos aquí aumentar un poquito el valor del orificio, pues por ejemplo 0,2,
Y en el caso del tornillo, lo que podríamos hacer es lo contrario, reducir este tamaño. Lo que pasa es que para eso deberíamos de aplicar aquí en el modelo pues diferentes opciones de laminado para cada uno de los modelos. Pero bueno, con estas dos opciones podríamos imprimir sin haberle dado tolerancias en el programa de diseño. En el Cura haríamos esta pequeña modificación de escala para que no tuviésemos problemas a la hora de enroscar el tornillo en el agujero rosca.